Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos. ¿Están bien? Amén, gracias a Dios. Bien, aprovechando, salúdense. Hay un coro bonito que se llama Yo te amo en el amor del Señor. Si lo sabe, allí donde está saludando a sus hermanos, pues vaya caminando y cantando. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo en el amor del Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Decir que nos amamos en el Señor alienta nuestro corazón, ¿verdad? Nos pone de un mejor ánimo, nos pone contentos, pone una sonrisa en nuestros labios, porque el Señor nos enseña que somos una familia, la familia de Cristo. Y eso es lo que nos debe caracterizar, porque eso es lo que caracteriza a los cristianos, el amor de Dios. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Bien, hay temas un poquito complicados que nos presenta la palabra de Dios, pero que están allí en la Biblia. Y a acabar con todos, hombres, mujeres, niños, embarazadas, ancianas, ancianos. Vas a acabar con todos. Y nosotros pues quisiéramos que eso no estuviera ahí, porque luego no sabemos cómo responder a esas preguntas, ¿verdad? Cuando la gente lo hace. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hace eso? ¿Usted no tiene esas preguntas? Y nos refugiamos, amados hermanos, porque como no tenemos las respuestas exactas, Corintios dice que solamente el Espíritu de Dios conoce la mente del Señor. Como no tenemos las respuestas exactas, nos refugiamos en el amor de Dios y en la misericordia de Dios. ¿Verdad que sí? Y preferimos pensar eso. Dios es amor. Dios es tan bueno que no va a permitir que yo me vaya al infierno. Dios es amor. Y en eso nos refugiamos. Y preferimos pensar eso que en un Dios vengativo. La palabra de Dios nos enseña que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Sí ha leído eso? Y lo cantamos, ¿verdad? ¿Y un ejército qué es lo que hace? Pues pelea, se deshace de sus enemigos.
Y la vida monárquica, la vida de los reyes, el tiempo de los reyes, es un tiempo de pura guerra. Y es difícil pensar así, pero ahí está escrito. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la ira de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira de Dios? ¿Dios se enoja a tal grado de destruir lo que Él construyó? Bueno, en el nombre del Señor, la ira, amados hermanos, se entiende como aquel enojo extremo que puede llevar a las personas a perder el control de su mente, de sus palabras y de sus acciones, de tal manera que sin realmente desearlo, las personas se ofenden unos a otros, se lastiman en sus sentimientos, se discriminan en su color de piel, se denigran en sus estudios, en su nivel socioeconómico, en sus negocios, en su trabajo y en su familia. Cuando una persona está más que enojada, no se da cuenta lo que dice porque permitió o se permitió a sí mismo perder el control de su mente, de sus palabras y de sus acciones. Mucha gente está en la cárcel porque en un momento de arrebato le quitó la vida a alguien. Pero también mucha gente que está en sus hogares vive adolorida, lastimada, porque en algún momento alguien lo violentó. Los padres lastimaron tanto a sus hijos que les dicen: tú no eres mi hijo, en su proceder para con su familia. Hay mucha enfermedad emocional por la ira. Cuando la ira se presenta, amados hermanos, el esposo lastima a su esposa, la esposa lastima a su esposo, los padres lastiman a los hijos a los padres, los yernos y las nueras lastiman a sus suegros, y los suegros lastiman a sus nueras y a sus yernos. ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Ha lastimado a alguien por estar enojado, enojada? ¿Lo han lastimado? ¿Usted se ha permitido según usted, el derecho de decirle a los demás, según usted, sus verdades, porque cree que tiene el derecho de hacerlo? ¿Porque cree que está justificado? Lo cierto, amados hermanos, es que aún en la iglesia los hermanos en Cristo han llegado a lastimarse, han llegado a ofenderse, se han tomado esa libertad, ese derecho que no les pertenece. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos le han dejado al Señor realmente ese derecho que le pertenece a Él? ¿Cuántos han tomado la justicia por su propia mano? Esto es lo que provoca, esto es lo que produce la ira en el corazón de las personas.
Por eso la palabra de Dios nos enseña en Efesios 4, 22 al 27 y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, escuchamos bien lo que dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado por los deseos engañosos. Renueven su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, Jesucristo. Desechen la mentira. Hablen cada uno la verdad con su prójimo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y luego viene lo que decimos muchas veces: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estas palabritas, estas frases, muy pocas veces les hacemos caso. Preferimos no pasar la afrenta. Preferimos no dejar en Dios las ofensas. Y aunque Romanos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Muchas veces las decisiones que tomamos están en contra o van en sentido contrario de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque estamos muy enojados. Pero el Señor dice: enójense lo que quieran, pero no pequen. Lo que está diciendo es: no pierdan el control. El Señor dice: no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde se encuentra eso? Cuando tomamos la decisión de lastimar y de ofender. Es por eso, amados hermanos, que podemos entender en nuestra limitación humana por qué Dios ha tomado algunas decisiones. Algunas veces me han dicho: qué difícil es ser pastor, estar lidiando con tanta gente, con tantas formas de pensar, tantos que están en desacuerdo unos con otros. Imagínese usted a Dios que tiene que luchar con, no solamente con nosotros, sino con todos los seres humanos que han poblado este planeta Tierra. Dios es el más sabio de todos, ¿verdad? Es increíble, es impresionante la gran misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, si hablamos de eso, inmediatamente, Señor. Amados hermanos, ¿a qué nos exponemos cuando actuamos de manera contraria a lo que el Señor nos enseña? Éxodo 32:10 nos da un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel se puso a adorar un becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿De qué tenía ganas Dios? Amados hermanos, si leemos el capítulo 6, versículo 6 de Génesis, vamos a encontrar que Dios dice: me arrepiento de haber creado al hombre, me arrepiento. Y le dolió en su corazón.
¿Usted cree que Dios lo ama? Y si Dios lo ama, ¿usted cree que Jesucristo vino a morir para que usted no viva así? ¿O le da igual a Dios, con Jesucristo o sin Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Para que vivamos igual que todo el mundo que no le conoce? Creo que usted y yo sabemos la respuesta, pero, amados hermanos, ¿la paciencia de Dios tendrá un límite? En algún momento Dios dirá: ya basta. ¿Existirá eso en este tiempo al que llamamos una dispensación de la gracia? Dios se enojó mucho porque no le agradó que las personas que conocían su enseñanza y sus mandamientos cometieran pecado e hicieran maldad voluntariamente, conscientemente. Eso es lo que enoja a Dios, porque Dios lo considera una afrenta. El Señor dice: no provoquéis a ira a Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que voluntariamente, que conociendo la enseñanza de Dios, que conociendo los mandamientos de Dios, hagamos lo incorrecto, optemos, tomemos la decisión de hacer lo incorrecto. Eso es lo que le enoja a Dios. No que nuestra mente sea finita, no que nos equivoquemos. No le enoja a Dios que si me tocaba dirigir no haya yo venido porque ayer trabajé tanto que aunque sonó la alarma no la escuché. A Dios no le enoja eso. Aunque nosotros digamos que falta de respeto o que irresponsabilidad, a Dios no le enoja eso. A Dios le enoja que nosotros, conociendo los mandamientos de Dios y su enseñanza bíblica, optemos, decidamos hacer lo incorrecto. Eso es lo que a Dios le enoja. ¿Qué hace Dios cuando está enojado? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué decisiones toma Dios cuando está enojado? Romanos, amados hermanos, quiero que lean conmigo en el capítulo 1, versículo 18. Vean lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1, 18. Es muy significativo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Cuando leamos verdad, siempre debemos pensar en Jesucristo. Él es la verdad. Esto nos abre, nos amplía el significado. La ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad, falta de piedad e injusticia. Todas aquellas injusticias que cometemos, que voluntariamente, que conscientemente detienen, impiden que Jesucristo viva en los corazones. Cuando con nuestro mal testimonio estorbamos la vida de alguien, amados hermanos, instigado al pueblo de Dios a adorar a un becerro, es el mismo Dios de hoy que puede hacer cualquier cosa contra aquella persona, contra aquella nación que se rebela contra él. Usted, así como está pasando por mi mente, creo, bendito sea el nombre del Señor, nos los está diciendo a nosotros que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, en la que cada día es una bendición, es una misericordia nueva, es una oportunidad que Dios nos da para retomar el camino, para ya no volver a hacer lo mismo que hicimos ayer. Pero la decisión siempre será nuestra.
siempre. Porque Dios está viendo todo lo que hacemos, siempre. Por eso, amados hermanos, pues tenemos que concluir que nadie puede escapar de la ira de Dios. Cuando el Señor ha tomado la decisión de hacer algo, lo ha compartido. No actúa de manera que no sepamos por qué. Todos los que de alguna manera actuamos mal, conscientemente, persistentemente, continuamente, ya como una costumbre, estar haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios, ya sabemos lo que va a pasar. Por eso se lo hizo saber a Noé. Y le dijo a Noé, porque Noé era amigo de Dios: voy a mandar un diluvio y voy a destruir a todo ser viviente. Y Noé, preocupado por eso, empezó a predicar el evangelio. ¿Saben cuántos años predicó Noé? 450 años. Y después de ese tiempo podríamos decir, pues todos se arrepintieron, ya todos estaban preparados, todos estaban esperando ese momento cuando venía el diluvio para subir a esa arca y salvarse todos, porque 450 son mucho tiempo. ¿Se arrepintieron? ¿Dejaron de hacer lo malo? La respuesta es no. Solo 8 personas se salvaron. Y eso por misericordia de Dios, porque eran de la familia de Noé. Amados hermanos, Dios le hizo saber a Jonás que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Y no muy preocupado, Jonás fue a predicar. Pero la palabra de Dios hizo efecto o no hizo efecto. Las personas se arrepintieron o no se arrepintieron. Nínive fue destruida o no fue destruida. El Señor es bueno, ¿verdad? Nos dice las cosas. Y van a suceder porque el Señor lo dice. Pero también, amados hermanos, en la lectura que hicimos, nos dice que Dios le dijo a Abraham lo que iba a suceder. ¿Usted es amigo de Dios? Bueno, dígale a su hermano que está al lado, a su hermana, dígale: ya sabes lo que va a suceder si las personas cometen pecado y no se arrepienten. Dígaselo. ¿Estás consciente de lo que les va a suceder a las personas que cometen pecado y no se arrepienten? Y no sea una risa displicente, ¿verdad? Los demás, yo estoy bien, los demás. No, amados hermanos, es para cada uno de nosotros. Todos debemos estar conscientes de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo tratamos a los demás, si obedecemos o no obedecemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted puede alabar a Dios en este momento? Darle al Señor la honra y la gloria. Muy bien. Eclesiastés, amados hermanos, nos dice que hay tiempo para todo. Así que este tiempo es para escuchar la palabra de Dios, este espacio. Escuchar a Dios, porque lo que estamos platicando está saliendo de la palabra de Dios. De tal manera, amados hermanos, que cuando escuchamos la palabra de Dios es porque Dios nos la da para que la analicemos, para que reflexionemos en ella, para que nos arrepintamos, para que le pidamos perdón a Dios,
para que tomemos la decisión de crecer en la vida cristiana y madurar. Amados hermanos, un día, dice el Señor, seremos llamados a la presencia de Dios. Algún día. Segunda de Corintios 5:10, eso lo dice. Un día vamos a partir y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando por alguna razón, como tenemos la decisión, como Dios nos dio libre albedrío, ese es uno de nuestros artículos de fe, la gracia preveniente, le cambiaron el nombre, antes se llamaba libre albedrío. Y entendemos ese término, en donde todos tenemos la capacidad que Dios nos ha dado, el privilegio que Dios nos ha dado, el derecho que Dios nos ha dado de decidir sí o no a las cosas de Dios. Si por alguna razón, amados hermanos, las personas en lugar de buscar a Dios deciden no escuchar su palabra, es decir, no ponerle atención, no hacerle caso, no reflexionar en ella, no arrepentirse, no crecer en la vida cristiana, no ser maduros en la fe, amados hermanos, también debemos de saber lo que nos dice segunda de Corintios 5:10. No sé si ya lo vieron, no sé si ya lo leyeron. Y esto es lo que tenemos todos entendido. ¿Qué pasa? Un día el Señor nos llamará, pero mientras estamos acá, ¿qué piensa Dios acerca de esto? Bueno, hicimos una lectura, amados hermanos, en Génesis capítulo 18, y nos habla acerca de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. En esa porción que leímos es cuando Abraham intercede por estas ciudades. Pero Dios se había decidido a destruirlas. En Génesis 13:13 nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa es una nota que nos da Génesis acerca de qué es lo que sucedía en el interior de esas ciudades. ¿Cuál era el pecado? Eran malos y pecadores, pero ¿qué hacían? ¿Por qué Dios tomó esa decisión tan drástica? Los cristianos a veces pensamos que somos cristianos porque no tomamos, que no fumamos, que no vamos a fiestas mundanas. Pero hacemos muchas otras cosas que también son mundanas. Y muchos piensan, amados hermanos, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualismo. Y tienen razón, pero no es ni el único ni el principal. Judas 1:7 dice la palabra de Dios: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, o sea, no solamente era Sodoma y Gomorra, sino las ciudades vecinas. Por eso el temor de Lot, ¿se acuerdan? No me voy a ir a Zoar porque también me va a alcanzar el mal, decía él. Porque no solamente eran Sodoma y Gomorra, sino también las ciudades vecinas las que tenían estas prácticas. De la misma manera que aquellas, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios puso a Sodoma y Gomorra como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué? De lo que sucede, amados hermanos, cuando las personas en su vida, en su forma de ser, en su forma de actuar, hacen cosas contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña.
Pero Ezequiel capítulo 16 nos da luz acerca de lo que sucedía ya más a detalle al interior de esas ciudades. Ezequiel 16, 49 al 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál fue? Vean ustedes: soberbia, saciedad de pan, es decir, ¿cómo le podríamos decir? Gula, avaricia, abundancia de ociosidad, perder el tiempo nada más. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Yo, en el nombre del Señor, amados hermanos, les pido en el amor del Señor, no se olviden de traer algo para que esa canastita por lo menos tenga algo. Este es un pecado, no acordarse de las personas, no preocuparse de las personas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué dice Dios? Las quité. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque eran homosexuales. No, era uno de los pecados. Pero lo que lastima el corazón de Dios, amados hermanos, es que las personas que conocen los mandamientos de Dios los ignoren, los menosprecien, los hagan a un lado, conscientemente, voluntariamente. Los habitantes de Sodoma y de Gomorra habían estado sumergidos en la injusticia, en la indiferencia, en la falta de valores, en la ausencia de la moral, en la falta de respeto por la vida. Ejercían violencia para con los demás, no tenían temor de Dios. ¿Ustedes creen que esto sucedió porque sucedió en el Antiguo Testamento? ¿No es lo mismo que tenemos en los evangelios y en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro y en las cartas generales y en el Apocalipsis? ¿Ustedes creen que no es el mismo mensaje? Es exactamente el mismo mensaje. Exactamente. Pero lo que sucedió allá es lo que tenemos que tomar como ejemplo, dice el Señor, para hacer, cuando hicieron bien, para hacer lo que hicieron, para no hacer lo que hicieron cuando hicieron mal. Porque ahora en Cristo, amados hermanos, ahora tenemos la verdad. Amén. Ahora tenemos el consejo de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Ellos no tenían nada de eso, solamente estaban guiados por su conciencia que Dios ha puesto en todos. ¿Cómo vamos a llegar ante el Señor y decir: es que yo no sabía, es que no me di cuenta, es que mira, Señor, cómo me provocaron, es que mira lo que me hicieron? No, amados hermanos, cada uno de nosotros somos personas morales que podemos tomar decisiones. Por eso cuando la ira se presenta, amados hermanos, las personas pierden el control. Su lengua se convierte en un cuchillo, en una pistola, en una navaja. Sus ojos, ¿han visto los ojos de una persona iracunda? Da miedo. ¿Saben por qué da miedo? Porque Dios no está ahí, está el enemigo. Por eso, amados hermanos, el problema por el cual Dios, o la situación o la decisión que Dios tomó de destruir a estas naciones, tampoco se deriva al 100% de lo que ellos hacían. ¿Saben por qué Dios se decidió a decir acerca del mal comportamiento de estas ciudades para con ellos? Dice: se había agravado en extremo. Esta gente estaba bombardeando el cielo, quejándose del mal comportamiento de las personas que vivían en Sodoma y Gomorra.
¿Qué haría usted, amado hermano, amada hermana, si las personas que lo conocen, que la conocen, incluyendo a sus hermanos en Cristo, qué haría usted si cuando alguien pasa a orar, nosotros pensamos que está orando por su necesidad, por su problema, pero qué tal si se está quejando ante Dios por lo que usted le hace? Por lo que usted le dice. No se me olvida, hace años bauticé a una hermana. Ese mismo día que se bautizó, en ese mismo culto, alguien fue y le dijo de cosas que le hicieron sentir mal, y jamás volvió a regresar la hermana. A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que arreglar la vida de los demás. Es Dios solamente. Nosotros lo único que tenemos que hacer es amar y hacer las cosas con amor de Dios. No le vamos a cambiar la vida a nadie, porque tenemos que regresar al Evangelio y decir: primero quítate la viga que tienes antes de ver la pajita que tiene tu hermano. Tenemos que reflexionar muy seriamente, porque amamos a Dios, amamos la palabra de Dios, queremos la bendición de Dios, la queremos, la necesitamos, la deseamos. Pero Dios no es Santa Claus. Dios no es alguien que le podamos escribir una cartita y yo quiero que me des esto. No, Dios es santo, Dios es Dios todopoderoso. Tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo, tenemos que obedecerlo. Por eso, amados hermanos, es muy serio si alguien se queja, obviamente que sea verdad. Acuérdense de la última bienaventuranza: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dios sabe si es verdad o no es verdad lo que le decimos de los demás. Por eso, cuando una persona se queja ante Dios de lo que le está diciendo, de lo que le está haciendo otra persona, ¿saben qué hace Dios? Dios baja a corroborar, a ver si es cierto. Cuando la gente cuando la gente que estaba alrededor de Sodoma y Gomorra se quejaron de lo que hacían estas ciudades, Dios bajó y corroboró y comprobó que sí era cierto lo que ellos decían. Y entonces se enojó mucho y tomó la decisión de destruirles. Dios, amados hermanos, está decidido a destruir a Sodoma y Gomorra. Él ya va caminando. ¿Saben quién iba a su lado? Intercediendo. Una persona que amaba mucho a las demás personas, aunque fueran pecadoras. Alguien que no quería que murieran, alguien que no quería que les pasara nada. Así como usted y yo debemos amar a todos, interceder por ellos. Es interceder por ellos. Y ahí va Abraham: Señor, ¿vas a matar al justo con el impío? Abraham, gracias a Dios por su fe, gracias a Dios por su, no sé cómo decirlo, por su deseo de que en esas ciudades hubieran personas justas, a pesar de todo lo que se decía. Y ahí va caminando Abraham con Dios: Señor, si hubieran 50,
lo destruirás. Y Dios en su gran misericordia dice: no, son muchas personas las que viven en esas ciudades, pero con 50 yo te prometo que no voy a destruirlas. Si hubiera 50 justos, 50 personas que no hicieran lo que los demás hacen. Pero Abraham, pensando que tal vez ni 50 hubiera, dice: ¿y si hubieran 40, Señor? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10 en 2 ciudades? ¿A qué está apelando Abraham? A la misericordia de Dios. Usted, de esa manera, usted y yo, por supuesto, es como debemos interceder por nuestra familia, luchar con Dios por nuestros hijos, por nuestros familiares extendidos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en Cristo. Esta debe de ser una comunidad de restauración, de amor, de oración, amados hermanos. Que nuestra vida se caracterice por eso, no por hacer lo malo, no por ser chismosos, no por ser criticones. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando Dios se dé cuenta que es cierto lo que alguien se está quejando ante Dios de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, amados hermanos, gracias a Dios, porque la misericordia de Dios es tan grande que la Biblia dice que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Eso es cierto. Dios perdona todavía, amados hermanos. Y termino con 1 de Juan 8:9, 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, es decir, y Jesucristo no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede cambiar nuestra mente, puede restaurar nuestros corazones, puede quitar ese odio, esa indiferencia, puede quitar ese rencor, lo que sea que nos hace actuar de esa manera contra los demás. Dios puede darnos un corazón limpio, santo. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué tenemos un Dios así? Porque Dios es amor, pero también Dios es justicia. Pero gracias a Dios, porque hoy podemos acudir al Dios de amor. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Alguien desea decir: Señor, ¿qué puedo hacer? Te necesito. ¿Ustedes creen que si hubiera 10 personas, Dios hubiera perdonado a Sodoma y Gomorra? Por supuesto que sí, es promesa de Dios. Y Dios promete escuchar a todo aquel que venga a Él con sinceridad, con un corazón contrito y humillado. Pero tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, tenemos que reconocer para poder tomar esas decisiones y decirle: Señor, aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Yo le recomiendo, si el Espíritu de Dios está hablando a su corazón, no se resista, se lo recomiendo. Es por su bien. Dobléguese ante Dios, ante nadie más, ante Dios.
manera de tener la bendición de Dios. Vengan, hermanita, venga, aunque sea de pie. No se pierda esa bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos da oportunidad. Dios quiere bendecirnos, de veras. Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere que seamos felices. Él no quiere destruirnos, pero sabemos que la Biblia dice lo que le pasará a los que cometen pecado y no se arrepienten. Lo sabemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Las personas que habitaban estas ciudades, Señor, no conocieron a Jesucristo, no tenían su palabra, actuaban de acuerdo a los mandamientos que tú les habías dado y tenían que cumplirlos simplemente. Por eso es que cuando venían situaciones difíciles, lo más fácil para ellos era tomar venganza, enojarse con su prójimo y defenderse por su propia mano, lastimar. Señor, pero la época, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, ya es con el conocimiento de la vida, de la obra, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él es el que alimenta nuestro corazón de la palabra de Dios. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean santificadas, sean limpiadas, para que nuestros corazones, Señor, ya no vivan en una vana manera de vivir, en el viejo hombre, sino ahora en el nuevo hombre, revestidos de Dios, amándonos, respetándonos, uniéndonos, ayudándonos. Esto es lo que la gente no solamente desea ver, sino necesita ver. Nuestra familia no es solamente lo que desean ver, sino es lo que necesitan ver. Amor de Dios. Eso es lo que nos hace no lastimar a nadie, el amor de Dios. Señor, gracias te doy. Bendice a mis hermanos, a toda la congregación presente, a toda la congregación ausente, Señor. Todos te necesitamos, Señor, ayúdanos, porque, Señor, las decisiones son personales. No es por herencia, no es por familias. Todos los que estamos aquí, Señor, somos personas restauradas, perdonadas, y queremos, Señor, vivir de esa manera, siempre conscientes de que tú vivas en nuestro corazón, de que tú dirijas nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro servicio a ti, nuestra obediencia, Señor, porque sabemos que eso es lo que te agrada. No queremos hacer lo que no te agrada, Señor. Perdónanos, ayúdanos, por favor. Envía tu Santo Espíritu, bendice, mi Dios, las familias, bendice los matrimonios, bendice, mi Dios, las decisiones que tomamos en el trabajo. Ayúdanos, Señor, para dar buen testimonio